Vayamos al libro de Primera de Timoteo, donde habíamos quedado. Desde el versículo 12. Amén, hermano, ¿lo tiene? Amén. Listo. Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fue recibido a misericordia por lo que hice, por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén, hermanos. Entonces pues ahí empezamos a ver, el hermano empieza a explicar algo de lo que el Señor empieza a hacer con Pablo, de su ministerio, ¿sí? Habíamos hecho una introducción de cómo el Señor, pues Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, estuvo consintiendo la muerte de Esteban, ¿sí? Pero el Señor, ¿cómo fue? Se le presentó a Pablo y después empezó a hacer una obra con Pablo, ¿no? Nos acordamos de que el Señor apartó a Pablo y a Bernabé para la obra que tenía, ¿sí? Después Pablo fue haciendo sus viajes misioneros y allá iba estableciendo ancianos, iba confirmando a los hermanos, ¿no? Entonces comencemos ahí en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque se acuerda que él iba a ser tratado por su ministerio, que iba a ser perseguido, pero esa fuerza la recibió el Señor Jesús, para estar hasta ahí, como cuando él estaba ahí escribiendo esta carta que estaba en Roma ya. Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y ahí nos acordamos de que no lo colocó ningún hombre, no fue que él se colocó, sino fue que el Señor lo colocó, ¿sí? Cuando lo apartó a Pablo y Bernabé, los apartó a ellos, fue Dios mismo el que lo apartó para el ministerio que le iba a tener a Pablo, ¿sí? Sigamos ahí. Habiendo yo sido antes blasfemo, él era antes blasfemo, ¿sí? Estaba diciendo cosas que el Señor no había dicho, ¿sí? Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Esa palabra es muy importante, misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros, y eso pasa con nosotros, hay que verlo también desde el aspecto de nosotros. El Señor pudo haber acabado con la raza humana, con el hombre apenas el hombre pecó. Pero Dios por su misericordia, Dios antes una misericordia, ¿sí? Para que el hombre no fuera castigado, ¿sí? Y así tuvo misericordia de Pablo. Tuvo una misericordia de Pablo para que no fuera castigado por lo que él estaba haciendo, por el pecado que él estaba, ¿sí? Y por nuestro pecado también Dios tiene misericordia de nosotros, ¿sí?
Si quiere vayamos ahí a Lucas 10. Desde el versículo 30, todos conocemos esta parábola, la del buen samaritano. Desde el versículo 30. Bueno, sí, leámoslos de ahí. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo en medio muerto. Y a veces nosotros estamos así, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Estamos muertos. Y a pesar de que la religión y eso no nos salva. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. ¿Por qué? Porque la religión no nos podía hacer nada. Asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y así fue el Señor, nos vio medio muertos a nosotros. O sea, nos vio totalmente a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor, en vez de maldecirnos, porque nosotros debimos haber pagado, así como el Señor Jesús, estando ser malditos allá en esa cruz, porque todo el que era colgado en la cruz era maldito. Él antes nos estaba bendiciendo, ¿sí? ¿Por qué? Pero Él fue movido primero a misericordia. Ahorita vamos a hablar de otra cosa que viene después de la misericordia, ¿sí? Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sí, pero antes de eso tuvo que haber algo, y hubo una misericordia de Dios. Y eso fue lo que Dios tuvo con Pablo, tuvo una misericordia, ¿sí? Dios no dejó, o sea, Dios se conmovió, ¿sí? Y Él se conmueve, ¿sí? De todas formas, Él tiene que establecer su justicia, y alguien tiene que pagar por ese daño que se hizo. Pero fue el mismo Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Veamos ahí en Efesios 2. Desde el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en muertos, así como estaba medio muerto ese que estaba en la parábola, ¿sí? Medio muerto, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, hermanos. Entonces, primero tiene que haber una misericordia. Y Dios tuvo misericordia con Pablo, ¿sí? Él tuvo misericordia a pesar de cómo él era, ¿sí? Y así también Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Vamos otra vez ahí a Santiago. A primera de Timoteo. Ya estoy en Santiago. Vamos en el 13, ¿no es cierto? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Él lo estaba haciendo por ignorancia, él no sabía. Pero a pesar de que él era ignorante, no lo eximía de todo el pecado que había hecho, ¿sí? Es como, por ejemplo, nosotros podemos ser buenos ciudadanos, y por ejemplo puede salir una ley que nosotros no sabemos, pero si nosotros incumplimos esa ley, eso no nos exime que nosotros la estamos incumpliendo. Así estaba pasando con Pablo. A pesar de que él era ignorante, él no le eximía, él era un pecador, ¿sí?
ignorancia e incredulidad. Pero la gracia. Ay, ahí viene otra palabra muy hermosa que es la gracia, ¿sí? Y eso es muy distinto a la misericordia, ¿sí? Porque a veces nosotros unimos misericordia y gracia. La misericordia se antepone a la gracia, ¿sí? Dios primero tuvo misericordia, y así como en la parábola, después ahí sí lo vendó, le hizo los aceites, pagó la cuenta, ¿sí? Y así fue el Señor. Ahora Él nos da una gracia, ¿sí? Dios mismo, entonces, Él tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Pero ahora envía a su Hijo Jesucristo, ¿sí? A morir por nosotros. Esa es la gracia que Dios necesitaba. Y eso comenzó allá en Juan, la veamos ahí en Juan 1. ¿Sí? Porque Dios, ahora es un favor, ¿sí? Dios nos está regalando algo, ¿sí? Él tuvo primero una misericordia y después hubo una gracia. Y esa gracia fue que Él murió por nosotros. Amén. Leamos desde el versículo 1. En el principio era el verbo. Ese verbo es Jesucristo, como sabemos muchos, ¿no? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, Jesucristo estaba con Dios Padre y con el Dios Espíritu desde el principio, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, para que diese testimonio de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo tuvo que venir al mundo, ¿sí? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos, fueron a sus hermanos, a los judíos, y no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué hermoso que ahora, en vez de nosotros ser, porque nosotros éramos enemigos, ahora vamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Éramos constituidos hijos, y esa es una gracia que Dios nos está dando. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Padre, lleno de gracia. Él estaba lleno de gracia, y ahora Él nos iba a dar esa gracia, y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a ver que el Señor nos dio una gracia. Él nos dio una gracia inmerecida a nosotros, ¿sí? Fue un favor que nos dio, ¿sí? Pero entonces ahora veámoslo más detalladamente, esa gracia que Él nos dio a nosotros. Vamos ahí a Romanos 3. Amén. Leámoslo desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, Dios manifestó su justicia, ¿sí? Pero para que se hubiera manifestado esa justicia, tuvo que haber algo primero.
testificada por la ley y por los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Esa es la primera parte, nosotros fuimos justificados, y es la tercera parte. Pero antes de esta justificación tiene que haber otra cosa. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Tiene que ver, antes de la justificación tiene que haber una redención, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Antes de esa redención tiene que haber una propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esos pasajes que acabamos de leer. Vayamos allá a Primera de Juan, para comenzar. Leámoslo ahí desde el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros estamos ante un juez, y ese juez es justo. Y ese juez es Dios, ¿sí? Pero nosotros ahora tenemos un Jesucristo, ¿sí? Que Él para ponerse propiciación, que significa eso significa cómo Jesucristo hace, que es nuestro abogado, para que Dios se ponga del parte de nosotros, ¿sí? Esa es la propiciación, ¿sí? Y eso es por eso que Él vino aquí a la tierra y murió por nosotros. Bueno, o sea, ahora Cristo murió por nosotros. Eso es como, o sea, Dios nos está defendiendo, diciendo, yo morí por ellos, ¿sí? Ahora el Padre va a estar en defensa de nosotros, ¿sí? Ya no hay algo, ¿sí? Esa es la propiciación, o sea, Dios se puso ahora en pero por medio de Jesucristo, ¿sí? Él fue la propiciación, fue propicio a nuestros pecados. Él tuvo que venir a nosotros, morir por nosotros, resucitar y acercarse ante el Padre. ¿Amén? Amén. Después hubo una redención, que ese es el rescate, ¿sí? Ahora nosotros es como, el hermano Gino tiene un ejemplo muy claro que en las provisiones de la cruz, que es, por ejemplo, yo tengo un reloj, ¿sí? Y yo lo voy a empeñar. Ese reloj era mío, pero yo lo perdí. ¿Por causa de qué? No sabemos. Yo lo perdí. Pero a causa de ese reloj, ahora yo tengo que ir a pagar por ese reloj, ¿sí? Entonces eso fue lo que hizo Cristo. Él pagó por lo de nosotros. Y ahora yo rescato ese reloj por lo que yo pagué, ¿sí? Aunque era mío, ¿sí? Pero ahora yo pagué por eso, ¿sí? Y ahora yo rescato mi reloj. Eso es lo que hizo Cristo. Ahora Él nos rescató, ahora para Él, ¿sí? Y ahora viene una tercera parte, que es la justificación, que es, ahora se considera, al que cree en Cristo, ahora se considera justo. Es como que ya el juez dice, no, Él es justo. Esa es la justificación. Amén, hermanos. Y ahora tenemos otras dos partes, que ahora tenemos ahora somos reconciliados con el Padre. Ya ahora somos justos, ahora vamos a ser reconciliados con el Padre, ¿sí? Ahora ya nosotros podemos tener comunión con el Padre, ¿sí? Ya Dios ya no tiene en nosotros cómo juzgarnos, ¿sí? Porque ahora somos reconciliados juntamente con el Padre, ¿sí? Amén. Y por tal motivo ahí viene la salvación. Por eso, esa es la salvación que nosotros, y eso es por gracia, y no tuvo nada que ver el hombre, ¿sí? Nada tuvo que ver el hombre en lo que hizo Dios, ¿sí? Y eso era lo que tenía Pablo. Primero fue movido Dios a misericordia,
Sí. Dios antes que tuvo gracia, tuvo una misericordia y ahora tuvo una gracia, que esa gracia fue la que hizo con Pablo. Amén. Vamos a otra vez a Santiago. A Timoteo. Tengo a Santiago ahí. Bueno, sigamos, qué pena. Vaya, pero ahora, porque ahora nosotros, bueno, nosotros no, hay muchos que se desvían, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que dicen que la gracia, sí, y es verdad, la gracia es en cuanto a la salvación, pero hay otra pequeña partecita de la gracia. Vayamos allá a Judas, porque hay otra cosa que es muy interesante ver. En Judas, versículo 4, ¿sí? Que hay que tener muy claro, ¿sí? Porque a veces mucha gente se ha desviado por este pedacito, sí, la gracia es la salvación, pero hay que tener otra pequeña parte en cuenta, ahí en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos que entonces dicen que ahora yo soy salvo, ahora Dios me perdona por mis pecados, pero entonces yo ahora empiezo a utilizar esa gracia en libertinaje, ¿sí? O sea, yo voy a empezar a pecar para que sobreabunde más la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, y eso es contrario, ¿sí? Porque entonces Pablo tuvo esa gracia, ¿sí? Pero entonces Pablo seguía persiguiendo a los hermanos, Pablo seguía así, ¿no? Él ahora esa gracia lo que hizo fue convertirlo en buenas obras, ¿sí? Ahora su ministerio se iba a convertir en buenas obras, ¿sí? Vayamos allá a Romanos. Allá Romanos 1. Miento. Espera, porque creo que Romanos 5. No. Romanos 6, disculpen. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos aún en él? O sea, ahora porque, ¿sí? Ahora no hay que malinterpretar, porque a veces se malinterpreta. Que ahora porque estoy en gracia, entonces ahora puedo pecar, ¿sí? Para que sobreabunde la gracia de Dios. No. La gracia de Dios lo que hace es que nosotros ahora tengamos buena conducta, porque ahora nosotros también morimos allá con Cristo en la cruz, ¿sí? Y ahora nosotros somos resucitados, o sea, volvimos a nacer, ¿sí? Y ahora somos una nueva criatura, ¿sí? Sigamos ahí. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, hermanos. Entonces hay que tener en claro eso. Saltémonos al versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Amén, hermanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, ahora no sabemos nosotros que ahora si estamos en el pecado somos esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, hermano, o sea, la gracia sí es la salvación, pero hay que tener ahora en cuenta esa partecita clara. Esa gracia ahora nos conlleva a tener buenas obras, a vivir de otra forma, ¿sí? Y eso pasó con Pablo, ¿sí?
Pablo tuvo misericordia, él está en contra de Cristo, ahora está en los caminos de Cristo, tuvo una gracia y ahora él está teniendo buenas obras. Amén. Y eso era lo que le estaba diciendo a Timoteo. Amén. Vayamos allá a Tito, capítulo 2. Esto es muy conocido. Desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Lo que estábamos diciendo es la primera parte de la gracia. Pero hay una segunda parte, porque a veces nosotros nos quedamos con esa primera parte de que es la salvación. Hay una segunda parte. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, hermanos, hay un cambio. Esa gracia lo que hace es que tengamos un cambio, ¿sí? Porque a veces se malinterpreta, ¿sí? Ahora nosotros vamos a tener un cambio y ahora vamos a vivir en esa gracia, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos vivamos de este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos que es la gracia que estaba hablando Pablo, ¿sí? Es una gracia que primero, pues, en cuanto a la salvación, y segundo es una gracia que nos cambia, ¿sí? Al momento de nosotros ver esa gracia nos cambia, ¿sí? Volvamos a Santiago, a Timoteo. Tengo a Santiago, pero incrustado. Sí, entonces ahí estábamos viendo, Pablo era blasfemo, Pablo sí, pero lo hacía por ignorancia, todo, pero él lo hacía, el Señor se movió primero a misericordia y segundo tuvo una gracia. Amén. Y eso era su ministerio, se basaba en eso, en esas dos cosas, en su gracia, ¿sí? En la gracia de Dios. Porque lo hice por ignorancia y crueldad, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe. Ahí viene otra palabra que es la fe, ¿sí? Esa gracia tiene que tener una fe, ¿sí? Entonces ahora esa gracia, Pablo se tenía que regir bajo la fe de esa gracia que le había sido dada, de creer en lo que Jesucristo hizo por él, ¿sí? De lo que Jesucristo iba a hacer por él, ¿sí? Esa era esa otra partecita, por la fe. Y el amor, o sea, Cristo tuvo amor por Pablo, Cristo tuvo amor por nosotros, ¿sí? Ahora nosotros no nos tenemos que regir, Dios tiene una gracia con nosotros, ahora nosotros tenemos una fe y un amor, porque ahora vimos ese amor que fue en Dios, y ahora ese amor está en nosotros. Amén. Que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, lo que ahorita leíamos en Juan 1, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué tenía que ser Pablo el primero? Para ser ejemplo de que Dios, si podía salvar a Pablo, podía salvar a todos, ¿sí? Porque Pablo perseguía a su iglesia, pero Dios tenía misericordia de todos, hasta de los gentiles, que Pablo fue a ver a los gentiles, ¿no? Pero por esto fui recibido a misericordia. Otra vez viene la misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. Entonces fue un ejemplo, porque sí, o sea, Pablo fue el primero, sí, o sea, pues en cuanto a eso, pero para que todos creyésemos que si Dios hizo eso con Pablo, lo podía hacer con nosotros. Dios también se movió a misericordia con nosotros. Dios tuvo gracia con nosotros, por eso envió a su Hijo. Y Dios, por medio de esa gracia, ahora nos da una fe, ¿sí? Y un amor, ¿sí? A nosotros. Y ese era el ministerio de Pablo, ¿sí? Era el ministerio de Pablo. No era otro, no era que, sí, tenía que haber
cierto esfuerzo de Pablo, ¿sí? Cierta fe, ¿sí? Cierto amor, pero todo eso se movía bajo la gracia de Dios, ¿sí? De lo que Dios había hecho. Amén. Sigamos ahí en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y al sabio Dios, sea honor. A nadie más hay que darle, ahí está diciendo Pablo, a nadie más hay que darle honor, gloria, nadie más, sino solo a Dios, ¿sí? Porque pueda que a Pablo, como lo habíamos leído la otra vez, lo habían visto como un Dios, ¿sí? Como Júpiter, y bueno, como eso, ¿sí? Pero no era él, era Dios, era su gracia, ¿sí? Pablo era alguien que estaba perdido, ¿sí? Era antes alguien que era enemigo de Dios, ¿sí? Y ahora por su gracia, por lo que hizo Cristo, él era que por eso él tenía ese ministerio. Y por eso él está diciendo, el único que tiene la gloria y la honra es Dios, nadie más, ¿sí? El único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, es eso. Nadie más merece la gloria y la honra que Dios, ¿sí? Porque Él es el que hace la obra, ¿sí? Y nosotros Pablo, a pesar de que tuviera ese ministerio tan grande que tuvo Pablo, él no lo podía haber hecho solo. Él tenía que tener a Dios, ¿sí? Primero para rescatarlo, para justificarlo, ¿sí? Para que fuera salvo. Y segundo, pues para todo lo que se le iba a venir de ahí en adelante. Sigamos ahí en el versículo 18. Este mandamiento dijo Timoteo. ¿Cuál es ese mandamiento? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de, en cuanto a ti, le habían hecho unas profecías a Timoteo, ¿sí? En cuanto a lo que iba a ser el ministerio de Timoteo, pero había un mandamiento que le estaba encargando Pablo. ¿Cuál era ese? Me perdí. 18. En cuanto a las que en ti milites por ellas en la buena milicia. Le estaba encargando que ese ministerio, que Timoteo estuviera en esa gracia y no se moviera de ella, ¿sí? Que él no se moviera, o sea, Timoteo, quédate en esa gracia, que milites en esa gracia, lo que Dios te ha dado, ¿sí? No te muevas, porque si te mueves perdiste el año, perdiste la carrera, ¿sí? Y eso suele pasar, que hay unos que se mueven de esa gracia. Y ahí es donde uno empieza a ver que, por ejemplo, los pastores se la creen, que ellos son los super, ¿sí? Porque se movieron de esa gracia, ¿sí? Y empiezan a ser antes blasfemos de Dios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, ya hemos hablado mucho, por ejemplo, de cantantes que antes las canciones eran hermosas, tenían una gracia esos hermanos, esos cantantes, y hoy en día los oímos y son blasfemos, ¿sí? Porque se movieron de esa gracia, ¿sí? Se extraviaron, ¿sí? Se fueron del camino, entonces perdieron el año, perdieron la carrera, ¿sí? Y Dios nos ayude para que nosotros no perdamos esa carrera, ¿sí? Para que nosotros, así como Pablo terminó la carrera, peleó la buena batalla hasta el final, pero manteniéndose en esa gracia que Dios le había dado. Amén. Y para eso tenía que militar. ¿La milicia qué es? La milicia es que tú te tienes que exponer a cualquier cosa, ¿no? A ti mismo, a tus necesidades. Tú tienes hambre, tú tienes sí, o te tienes que exponer a que tus enemigos te ataquen, ¿sí? Pero te tienes que sostener, ¿sí? Te tienes que sostener, así como en la casa, ¿no? Que está sobre la roca, donde viene tempestades y viene, pero no se mueve, ¿sí? Tienes que militar, o sea, tienes que estar fuerte ahí, ¿sí? Que es en la gracia de Cristo. Amén. Sigamos. Milites por ellas, la buena milicia. O sea, hasta el final. Y eso es hasta el final, hasta que mueras o hasta que venga el Señor. Manteniendo la fe y la buena conciencia. O sea, manteniendo esa fe siempre. Pablo le decía que, leámoslo ahí en
en Timoteo 2. En el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Timoteo tenía una fe no fingida, ¿sí? Timoteo no tenía una fe que tenía fingimiento, que se movía por otras cosas, ¿no? Era una fe real, ¿sí? Una fe en Cristo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Él tenía que mantener esa fe, ¿sí? Después le dice que avive el don del, ¿sí? Después le dice que avive el don que hay en él, ¿no? O sea, que no lo dejara apagar, pero era la fe, ¿sí? O sea, él tenía que mantener su fe, ¿sí? Porque a veces nosotros dudamos, ¿sí? Y ahí es donde también perdemos. Dudamos nosotros de lo que será que el Señor sí está trabajando conmigo. ¿Será que el Señor me dejó? ¿Sí? No, hay que tener una fe sincera, sin movernos, ¿sí? En Cristo, que Cristo no nos va a dejar, ¿sí? Porque hasta eso le pasó a los israelitas, ¿no? Acordémonos. Ellos, el Señor, a pesar de que los había sacado, a pesar de que había mandado las plagas, a pesar de que abrió el mar en dos, ellos dudaron después, ¿sí? Y por eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, porque después empezaron ya después a decirle que querían comer la carne, atrás atentar a Dios, ¿sí? Varias veces. Entonces tenemos que tener una fe que Dios va a lo que comenzó Él lo va a terminar. Amén. Volvamos allá a 1 Timoteo. Y buena conciencia. O sea, que la conciencia no lo... ¿sí? Porque a veces puede pasar que tenemos una conciencia, ¿sí? A veces podemos estar aquí en la reunión, pero nuestra conciencia nos está acusando, ¿no? De algo que nosotros hemos hecho, porque tenemos que tener una buena conciencia. Tratar de que nuestra conciencia esté bien, ¿sí? En todo lo posible. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron en cuanto a esa fe, y esa fe en cuanto a la gracia que ellos habían tenido, o sea, algunos se desviaron, ¿sí? Eso le está diciendo Timoteo, no te desvíes, Timoteo, este es mi ministerio y por eso hasta hoy voy acá. No te desvíes, Timoteo, no naufragues en la gracia, mantente en esa gracia, ten una buena fe, ¿sí? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. O sea, lo único que uno cuando se desvía de la gracia es que lo entreguen a Satanás, ¿sí? Porque uno empieza a blasfemar en contra de Dios, ¿sí? Uno se apartó del camino. Mire, para que aprendan a no blasfemar, ¿sí? Porque al momento de que tú te apartas del camino, te apartas de Dios mismo, ¿sí? Te apartas de Dios. Y eso era el ministerio de Pablo, ¿sí? No se apartó de Dios, estuvo en el camino, ¿sí? A pesar de que pudo haber tenido equivocaciones, ¿sí? Porque uno pues puede tener equivocaciones y eso, pero volvió. Y es esa gracia, porque lo que les decía ahorita, Pablo no se mantuvo ahí por sí solo, sino por la gracia que Dios le dio, ¿sí? Y Dios es el único que merece la gloria y la honra. Amén. Vayamos allá a 1 de Juan, que hay un paralelismo ahí donde estamos leyendo ahorita. Pero leámoslo desde el capítulo 1, versículo 5. Ya lo hemos estudiado, pues lo estudiamos acá con el hermano Pablo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay ningunas tinieblas en él, lo que leíamos en Juan 1. O sea, Dios es luz, ¿sí?
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sí? Si decimos que andamos con Dios, si estamos en tinieblas, estamos mintiendo. ¿Sí? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la gracia, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Sí? Podemos confesar nuestros pecados. Por lo que les decía ahorita, Pablo se puede haber equivocado, ¿sí? Pero él volvió, pidió perdón, ¿sí? Podía volver, pero hay que mantenerse en esa gracia, en Cristo, ¿sí? Que si Dios, o sea, ahorita vamos a leer, tenemos un abogado, si hemos pecado tenemos abogado, ¿sí? Pero no hay que movernos de ahí, porque si nos desviamos de eso, vamos a hasta blasfemar de Dios, ¿sí? Y eso puede suceder, eso sucede realmente hoy en día, ¿sí? Pastores también que hoy en día, que antes eran muy buenos y hoy en día, ¿sí? Dicen cosas que, o sea, Dios nunca hizo, o sea, antes blasfeman el nombre de Dios, ¿sí? Así eso nos ayude también a nosotros a no movernos de esa gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Porque sí hay una gracia, pero no es una gracia para que pequemos, ¿sí? Para que entonces nos desfoquemos a pecar, ¿sí? Porque ahora Dios nos va a perdonar, nos va a perdonar, nos va a perdonar, nos va a perdonar. Porque entonces eso hace que Dios no sea un... Si Dios hiciera si Dios hiciera eso para que nosotros pecáramos, nos estaría tapando y sería una alcahueta, ¿sí? Y no sería justo, o sea, sería un Dios mentiroso, porque la palabra dice que Él es un Dios justo, ¿sí? Entonces eso lo hace es para que no pequemos, sino que para que ahora nuestra conducta cambie, ahora nuestras obras sean buenas, así como las de Pablo, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, lo que ahorita vimos. Tenemos un abogado que es Cristo, ¿sí? Y Él primero va a hacer la propiciación, Él primero va a presentar sus descargos, que Él es mismo, lo que Él hizo, su obra, lo que ahorita les está explicando, ¿sí? Para que Dios nos considere, haya una redención, un rescate, una justificación después, ¿sí? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, lo que les estaba diciendo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque Dios murió por todo el mundo. El problema es que hay algunos que no se sujetan a esa gracia, si no tienen fe de esa gracia. Hay otros que sí, ¿sí? Ya es el que quiera tomar esa gracia de Dios. Sino también por los de todo el mundo. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿sí? En esto vamos a saber que estamos en la gracia de Dios, que vamos a guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, lo que les decía. O sea, ahora va a haber un amor, porque nosotros ahora, ese amor que Dios tiene, ahora ese amor va a estar en nosotros, ¿sí? Ese amor ahora va a estar en nosotros, ahora nosotros podemos amar a nuestros hermanos, podemos ir, vamos a tener la misma misericordia de Dios. Todos vamos a ser como Cristo, ¿sí? A medida que vayamos. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
¿sí? Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú tienes que andar como Cristo, tienes que andar en esa gracia, ¿sí? Y para andar en esa gracia, pues tienes que andar, ¿sí? En una fe, en un amor, ¿sí? Eso era lo que Timoteo le está diciendo en el ministerio, que consideraba el ministerio de Pablo, ¿sí? Le está diciendo a Timoteo que siguiera ese ministerio, ¿sí? Que era la gracia de Dios, ¿sí? Y que Dios es el único que merece toda gloria y honra, no merece otro, la gloria y la honra, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, pues si algún hermano ahorita quiere, pues eso era lo que el Señor me habló en cuanto a ese pedacito de primera de Timoteo, no de Santiago, sino de primera de Timoteo, ahí en el capítulo, ¿no? 12 al 20, versículo 20, 12 al 20, amén. Después, oremos, hermanos, amén. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, gracias porque tuviste misericordia de nosotros, Señor. Señor, tú viste, Señor, nuestra maldad y así tuviste misericordia, Señor. Y te diste allí en la cruz, Señor, por nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a andar en lo que tú hiciste, Señor. Y no desviarnos, Señor, de eso que tú mismo hiciste, Señor. Pues lo tuyo es santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa gracia, Señor, a no desviarnos, Señor. Porque cuán fácil nosotros nos podemos desviar, Señor. Señor, pero tú nos dices que si permanecemos en esa gracia, Señor, pues ¿qué más nos queda, Señor, sino solo felicidad, Señor? Porque estamos contigo, Señor. Amén. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, a no desmayar, Señor, a tener esa fe, Señor. Aviva nuestra fe, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, para que cuando tú vengas o nos llames, Señor, nos halles preparados, Señor. Nos halles con el propósito que tú nos hiciste, Señor. Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.